Bienvenidos al programa Avivando el Fuego con el Movimiento Católico, conquistando las naciones para Cristo, México. Esperamos que abras tu corazón al Espíritu Santo y que tu copa se rebose con alegría de la bondad y el amor de Dios. Y te invitamos que te suscribas a las páginas del Movimiento en YouTube, Facebook y baja la aplicación de eBooks para escuchar por audio. Pues nos están escuchando, ¿verdad? Las personas que ya se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas. Levántate y resplandece, que la gloria del Señor amaneció sobre ti. Este día sería un día hermoso como todos los demás. Tendremos palabra de Dios que llega a los corazones. Así que prepara tu corazón ahí en casa, ahí donde estés. Manda el link. ¿Por qué? Porque este día será de gran bendición. Así es que, como todos los días, pues vamos a pasar en un momento con el hermano José García. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todas las personas que están en este momento escuchando. Saludamos al hermano José García. Muy buenos días, José. Buenos días, hermano Elías. Buenos días, todos los hermanos por allá, por México, Honduras, Colombia, El Salvador. Qué bendición que amanecimos con vida el día de hoy. Será un día de gran bendición. Así que ánimo, sigamos adelante, la vida sigue. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de tensidad, hay más preguntas que respuestas, pero yo creo que tenemos que mantenerlos firmes, orando, pidiendo a Dios, y todo estará bien. Así que qué bendición que hoy, una vez más, poder estar por medio de estos medios llevando una palabra a Dios. Así que les invitamos, ahí donde estás, a que hagamos por ahí un pequeño silencio, si pueden, por ahí, y comenzamos con una pequeña oración en esta mañana para que el Señor sea Él el que haga la obra en nosotros. Padre, te damos gracias por este día que los has permitido. Pedimos en esta mañana especialmente por todos aquellos hermanos que se encuentran desesperados, se encuentran sin fuerzas, por aquella persona que ya perdió el aliento de vida, que ya no puede más, por aquel que se encuentra en un hospital ahorita con mucho miedo, con mucho temor de no volver a ver a su familia y con mucho sufrimiento. También pedimos por todos los familiares que tienen un enfermo, que están desesperados queriendo estar ahí, consolar a su familia y no pueden. Por todos los doctores que se sienten impotentes al ver cuánta gente está muriendo sin poder hacer nada. Pedimos por el Papa Francisco, por toda la iglesia, para que nos dé la sabiduría que hacer en estos momentos de prueba difíciles. Por todos los gobernantes del mundo entero, para que tomen decisiones sabias bajo la mirada del Espíritu Santo de Dios. Por todos los hermanos que lo están escuchando esta noche, este día, a la hora que vayan a escuchar este programa, te pedimos que los bendigas. Pedimos por el hermano Francisco Pérez, que los va a compartir este mensaje esta mañana, Señor, para que seas tú, amado Dios, en él. Bendícelo grandemente, hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la bendición que los acompaña el hermano Francisco Pérez, el hermano que está al frente allá en México, encargado del movimiento allá nacionalmente en México. El hermano Francisco, él vivió el retiro aquí en Houston, y pues como todo fue perseverando, echándole ganas, y pues después Dios le hizo ese llamado para irse para allá, y pues él dijo, sí, me voy. Pues escuchó la voz de Dios, y pues hoy los está acompañando. Así que, hermano Francisco Pérez, bienvenido, adelante. Francisco, bienvenido, Francisco, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Estamos Pues listos. sí, por aquí estamos, acá andamos echándole ganas, y así estamos por acá un poquito retirados, ¿verdad? La señal es un poquito mala, ¿verdad? Pero primeramente Dios, pues que se escuche bien para que podamos llevar el mensaje que Dios tiene para todos en esta mañana. Y pues sí, saludos a todos por allá en Atlanta, en Houston, en todos los lugares donde nos están escuchando.
No sé, a lo mejor algunos no me conozcan en Estados Unidos, ya que tengo tiempo por acá en México, ya tengo por acá alrededor de 4 años, ya casi voy para los 4 y medio, que no viene de allá de Estados Unidos, y tal vez mucha gente no me conoce por ahora, ¿no? De hecho, cuando he ido a lugares a servir, de repente a Atlanta o a otros lugares, pues no, la gente no me ubica mucho porque ya tengo tiempo que estoy por acá. Pero por acá estamos y echándole ganas. No sé si me escuchan bien por ahí. Sí, te estamos escuchando, adelante con el tema. Bueno. Sí, mira, pues el tema que pues Dios me ponía que les compartiera es un tema muy hermoso, donde habla de Elías, donde Elías un tiempo se siente como que no puede más y se va al desierto a esconderse porque tiene miedo, ¿verdad? Después que Dios le había mostrado la gloria, después que Dios le había mostrado cosas grandes en el Monte Carmelo, donde cayó fuego del cielo, y pues sí, tal vez muchos de repente estamos pasando por la situación, ¿verdad? Donde tal vez nos estamos un poco cansados, tristes o desanimados, ¿verdad? Entonces, pues pidámosle a Dios en esta mañana que nos dé las palabras necesarias para animar a los que estén desanimados y para ayudar a los que se sientan así como que no pueden más. Y pues sí, sabemos que estamos pasando una situación difícil, ¿verdad? Que pues lo que está pasando ahora es complicado, es algo que no nos esperábamos. Para nosotros, pues, para mí principalmente se me ha hecho un poco difícil porque normalmente salíamos mucho a retiros cada fin de semana prácticamente. A veces teníamos hasta 5 o 6 retiros. Ahorita nada más de que paramos de hacer retiros acá en México ya son alrededor de como 40 retiros que se han suspendido hasta ahora, y los que faltan todavía. Pues sí, como que fue un cambio que pues un poquito radical, ¿verdad? Que no nos lo esperábamos. Entonces, pues aquí estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando la sabiduría para hacer las cosas. Yo apenas tengo por acá en México, como decía, alrededor de 4 años y medio. Yo viví en Guerrero 4 años prácticamente, y tengo ahorita aquí viviendo en mi pueblo, aquí en San Luis Potosí, ahorita desde diciembre. Apenas me casé ahora en enero y pues nos movimos por acá. Entonces, pues sí, hemos estado trabajando aquí en México, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí al frente. Una responsabilidad muy grande, pero pues bueno, Dios va al frente, ¿verdad? Sabemos que solamente somos instrumentos y que Dios nos hizo solamente porque en su misericordia Él quiere que nosotros también compartir con nosotros toda esa alegría, todo ese gozo. Yo he vivido muchos retiros para la gloria de Dios, ¿verdad? Y en cada retiro miro la mano de Dios, en cada retiro miro cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios sana a personas, cómo Dios hace tantos milagros. Entonces, pues es muy hermoso lo que Dios hace, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y pues sí, comencé en Houston con muchos de ustedes, ¿verdad? Con Elías. Recuerdo mucho cuando íbamos a los retiros a servir, yo creo que ni por la mente nos cruzaba de que hacíamos andar por acá en esto, ¿verdad? Y cuando viví mi retiro, pues no me cruzaba por la mente de que Dios me fuera a cambiar la vida de la forma que me la cambió. Muchas de las personas que me conocen pues saben lo que Dios ha hecho en mí, ¿verdad? Como Dios me ha ido cambiando, me ha ido quitando tantas cosas de los que estaba tan apegado. Entonces, pues sí, en esta mañana Dios me ponía esta lectura, les voy a compartir esta lectura de en la primera carta de Reyes, 19:5, dice que habla donde Elías se había ido al desierto con miedo, con temor. Dice: un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió, confortado con ese alimento. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Y bueno, aquí nos comparte más que nada la palabra de Dios. Nos dice que como Elías, ¿verdad?, llegó a un punto que, pues, a pesar de que Dios le había mostrado su gloria, a pesar de que Dios había hecho cosas grandes y maravillosas, como en aquel cerro permitió que cayera fuego del cielo, ¿verdad?, y que consumiera aquel holocausto que le había ofrecido, le había mostrado muchas más cosas, muchos más milagros, muchas más cosas que pues eran sobrenaturales, ¿verdad?, que no eran de este mundo, que solamente Dios podía hacer. Se las mostró a él, mas sin embargo, pues llegó un momento que tuvo miedo, llegó un momento que no sabía qué hacer, llegó un momento que se sentía perseguido, decía era el último profeta que quedaba, y pues tenía miedo, ¿verdad? Yo creo que pues en un momento a lo mejor muchos llegamos a tener ese miedo,
porque de repente pues nuestra fe vacila un poco, de repente nos desanimamos, ¿verdad? Sé que en el ministerio pues ahorita estamos pasando situaciones difíciles, pero pues también sé que la mano de Dios está con nosotros y que Dios va al frente. Entonces en esta mañana yo quiero invitar a todos mis hermanos, a predicadores principalmente, a que le sigan echando ganas, a que sigan perseverando, a que sigan adelante, sigan poniendo la confianza en Dios. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles, tal vez económicamente, tal vez espiritualmente, de repente pues también, ¿verdad? Ya que pues no hay misa, de repente donde podemos recibir a Jesús de Eucaristía, pero pues bendito Dios tenemos las misas que están pasando por internet, donde podemos nutrirnos también, ¿verdad? Que pues ahí también recibimos el cuerpo de Cristo espiritualmente. Entonces, pues más que nada es motivar a cada uno de los predicadores a que hagan videos, a que motiven a la gente, motiven a los pueblos, a que le echen ganas, a que sigan adelante. Elías recibió ese alimento que le mandó Dios por medio de ese ángel. Pues en esta mañana yo sé que Dios va a mandar a ese ángel para que alimente a cada uno de los servidores, a cada uno de los que están a cada uno de los que pertenecen a este mundo, que van a recibir esa palabra que Dios tiene para cada uno de ellos. Yo les quisiera compartir un poco también mi testimonio, ¿verdad? Cómo es que Dios ha cambiado mi vida, cómo es que Dios ha hecho cosas grandes en mí, cómo es que Dios solamente bastó un fin de semana para convertirme, para cambiarme. A los que no conocen de mí, ¿verdad? Pues mi nombre es Francisco Javier Padrón Pérez. Yo soy de un pueblito de acá, se llama Tierra Nueva, San Luis Potosí. Es un pueblito pequeño por acá, ya en las orillas. Y pues prácticamente yo no entendía por qué desde niño pasé tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas difíciles, que hubo muchas carencias, muchas necesidades, que pues sí, no hubo mucha ropa, siempre hubo pues 2 cambiecitos de ropa, unos zapatitos medio rotos, siempre pues yo le decía a mi esposa que cuando estábamos pequeños pues andábamos como el Rey León, ¿verdad? Con la melena grande, que pues prácticamente no había para ir a cortarse el cabello. Entonces mamá trabajaba muy duro y pues era poco lo que ganaba para mantener a 3 hijos. Afortunadamente pues crecimos sin un papá. Papá pues él se fue a Estados Unidos, estábamos muy pequeños y luego por allá se volvió a casar y tuvo otra pareja y otros hijos, entonces prácticamente nosotros crecimos solos, solamente pues con mamá y con mis abuelitos. Mi mamá trabajaba duro y pues era poco el dinero que sacaba para sacarnos adelante, ¿verdad? Creo que ganaba como 100 pesos por semana. Con 100 pesos para mantener 3 hijos realmente pues era muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues hubo mucha necesidad en toda nuestra niñez, entonces toda la adolescencia. No pudimos estudiar más que primaria. Yo gracias a Dios fui a estudiar secundaria porque un tío mío pues me echó la mano, ¿verdad? Me ayudó a comprar uniformes y libros. Entonces ya yo al terminar la secundaria pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Aquí no hay trabajos, aquí no hay forma de salir adelante, entonces ¿qué hago? Es lo que se me empezó a meter ideas en la cabeza, pues empecé a soñar, ¿verdad? Sueños que yo no entendía ni por qué los tenía en mi mente. Hasta ahora entiendo que Dios fue quien me fue llevando de la mano. Cuando he leído la historia de José el Soñador, prácticamente me reflejo mucho en su historia, en la forma de cómo Dios lo fue llevando, cómo Dios lo fue acercando hacia donde él quería. José el Soñador, pues todos sabemos, era un joven que pues era muy entregado a Dios, un joven que Dios usaba grandemente, un joven que Dios le revelaba sueños, que interpretaba sueños, un joven que Dios le daba muchos talentos, pero pues sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos pues sí no se sentían bien con él, que sentían que él les quitaba el lugar de su padre. Pues prácticamente ese joven pues fue pasando por muchas cosas, lo vendieron, lo querían matar, llegó a la cárcel, y pasó tantas cosas, lo difamaron con aquella mujer que pues quería estar con él y lo difamó que él era el que quería abusar de ella, entonces pasó por muchas situaciones difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me reflejaba mucho en eso, de que yo le cuestionaba mucho a Dios, tantas cosas, le decía, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué si tú dices que me amabas, por qué permitiste que pasara por tantas cosas? Me recuerdo mucho cuando yo era pequeño, sí le reclamaba a Dios ciertas cosas, ¿verdad? Que yo miraba a los niños que tenían cosas, que tenían buenos zapatos, buena ropa, que tenían sus mochilas, y por los niños siempre son como muy sinceros, siempre dicen la verdad, siempre dicen las cosas como son. Entonces yo me recuerdo mucho cómo me decían algunos de ellos, dicen, mira, mi papá si me quiere, está en Estados Unidos, me mandó unos zapatos, y tú mira tus zapatos todos rotos, de seguro que ni te quieren.
de seguro que pues, no ni siquiera te preocupa por ti. Y pues esas palabras, no creas, como quieras, palabras dolían, esas palabras se quedaban ahí en el corazón. Fueron palabras que fueron haciendo mi corazón muy duro, hasta el punto que pues empecé como a renegar de Dios, pues a decir que pues yo iba a salir adelante solo, que iba a buscar la forma de vivir bien y que nadie me iba a hacer sentir mal y cosas así. Mi corazón se empezó a hacer duro y pues hasta el punto que pues no me importaba los demás, solamente me importaba yo y que los demás pues fuera como fuera, no me daba igual. Entonces pues ya al terminar la secundaria ya no hubo forma de estudiar. Mamá, pues le dije, mamá, quiero seguir estudiando. Mamá dijo, no, que ya no hay dinero. Y pues ni modo, ya no hay dinero y lo que hice, pues me puse a trabajar por ahí con unos que andaban construyendo y ya con ellos ahí pues agarrando un poco de dinero. Me recuerdo que pues yo empecé a comprar un poquito de ropa, un poquito de cositas ya personales y pues empezó como ese sueño en mi cabeza de pues, hacer dinero, de tener cosas materiales. Yo soñaba con tener que una camioneta, que una casa, que pues sí, cosas materiales. Y ese era como el sueño más grande mío. Ese era el sueño que yo anhelaba, lo que yo realmente quería. Entonces me recuerdo mucho que cuando tenía 15 años se me metió en la cabeza otro sueño, otra loquera. Y ese sueño fue que yo quería irme a Estados Unidos, porque yo miraba que la gente que iba a Estados Unidos pues traía harto dinero, traía hartos dólares. Cada vez que me venían para acá pues venían con la cartera llena de dólares. Y, no, es que ya te gana bien el dinero, es que ya pues hay mucho dinero, y cosas así, y pues uno se lo creyó, ¿verdad? Entonces yo me voy con ese sueño para Estados Unidos creyendo que yo podía que tener todo ese dinero. Era solamente un niño prácticamente, yo no tenía vicios, yo no tomaba, no fumaba, no tenía ningún vicio. Entonces pues yo me voy con ese sueño y le digo a mi tío, porque mi tío siempre me decía, no, pues vente para acá, aquí tienes la casa, aquí tienes todo, y pues yo te voy a apoyar en lo que yo pueda. No, pues resulta que pues a los 15 años le digo a mi mamá, pues me voy para Estados Unidos. Y pues mi mamá pues se puso así como que, ¿cómo que te vas a ir a Estados Unidos? ¿Estás loco? Pues eres un niño, solamente tienes 15 años, ¿qué vas a ir a hacer para allá? Y yo le dije, no, pues yo me voy a ir. Yo quiero ir a ganar dólares, quiero ir a hacer dinero y pues aparte, y le daba mi pensamiento también el rencor con mi papá. Entonces yo decía, no, pues yo voy a ir a Estados Unidos y voy a hacer de todo, voy a comprarme mis cosas y le voy a decir a mi papá en su cara que no lo necesito, que no me hace falta y que qué bueno que se fue. Y ahora ese resentimiento con papá. Pero resulta que pues me voy, pero pues al llegar a ese río, pues era un río muy grande, un río muy profundo, y pues yo en ese tiempo prácticamente no sabía nadar nada, ¿verdad? Hasta la fecha sigo sin saber, ¿verdad? Pero en ese tiempo era menos y me recuerdo que miré ese río y dije, pero ¿cómo voy a pasar ese río si ese río está muy profundo? ¿Cómo es que voy a cruzar? Seguro que me voy a ahogar. Y pues bueno, resulta que cuando pasa el primer señor, es un señor alto, y el agua le llegó casi hasta el cuello. Dije, no, pues el señor que está alto le llegó hasta el cuello, a mí lo más seguro que me voy a ahogar. Y pues nada más le pedí a Dios, me recordé mucho las oraciones que mamá hacía. Yo no era mucho de oraciones porque pues era medio rebelde, también así como que no era muy de todo eso. Iba a misa porque mamá me mandaba y todo eso porque mamá era la que andaba atrás de mí. Pero siempre me recuerdo que ella siempre decía que cuando me dicen algo solamente pídele a Dios y Dios te va a dar lo que necesites y Dios te va a dar lo necesario. Y me recuerdo mucho que pues me acordé en ese momento de esas palabras que mamá me decía, esas palabras que pues ella siempre decía, ¿verdad? Que le pidiéramos a Dios cuando necesitáramos. Y pues bueno, yo solamente le dije a Dios, Señor, pues ayúdame, porque pues yo no sé nadar y lo más seguro que me voy a ayudar y no me quiero morir, yo quiero llegar a Estados Unidos. Pues bueno, no sé ni qué pasó. Pero cuando di el primer paso, el agua no me llegó ni al pecho, y seguí caminando, y el agua no me llegó en el pecho. Y pues yo me quedé pensando, bueno, ¿pero qué pasó? Y los demás me decían, oye, ¿pero por dónde pasaste? ¿Encontraste un gordo en el río? ¿Qué fue? Y yo, pues yo no sé. Y pues bueno, me quedé con eso en la cabeza, y ellos también así conmigo, de que no sabían qué había pasado. Hasta que pues ya ahora entiendo que fue Dios quien puso su mano para que pues yo no me ahogara, ¿verdad? Que Dios permitió que yo pasara de esa manera, para que pues poder llegar a donde estaba hoy. Entonces tal vez José el Soñador en ese tiempo no entendía tampoco, ¿verdad?, lo que estaba pasando, porque en la cárcel ya le había dicho, pues sí, porque bien, yo hago las cosas bien porque estoy en la cárcel, o si yo hago las cosas bien, ¿por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos me quieren matar? ¿Por qué mis hermanos me están vendiendo? Entonces yo me imagino que había muchas preguntas en la cabeza de José el Soñador, y así estaba yo también. Tenía muchas preguntas, muchos resentimientos, muchos odios en mi corazón, y prácticamente pues ya
llego para allá y empiezo a trabajar y no, la verdad no fue tan fácil como yo pensaba que iba a ser. Muchas dificultades en la familia, de repente muchos problemas que pues a veces ni llave de la casa tenía porque no me tenían tal vez la confianza. Pues a veces pues batallaba para ir al trabajo, batallaba para llegar a la casa y pues poder entrar. Llegó algunas veces que me tocó quedarme fuera porque pues no tenía llave de la casa y pues muchas cosas. A veces la familia dice pues que apoya, ¿verdad? Pero de repente sí es difícil, de repente sí no es de la forma que dice. Entonces bueno, yo estuve con estos familiares algún tiempo, ya después de ese tiempo pues no me sentí bien, pues no tenía mi llave, no me quería estar cómodo en casa. Entonces ¿qué hice? Pues lo que hice fue que me moví a otra casa. Y en esa casa pues estaba bien, porque pues ahí sí me daban toda la confianza y todo, pero había un problema, había muchos hombres que siempre estaban tomando casi ahí de los que vivían en la casa. Pues yo no tomaba ni nada de eso. Recuerdo mucho la primera vez que probé lo que fue la marihuana. Solamente esa vez y otra vez que la probé, pero la primera vez como a pesar como a veces uno viene inocente, ve cómo el demonio es tan astuto y cómo te meten esas cosas bien fácil. Yo me recuerdo mucho que mis familiares no me podían llevar casi a las tiendas, a veces estaba a comprar algo en las tiendas, no podían, y yo buscaba a quien me llevara. Y una vez un muchacho ya de Estados Unidos, me dijo, oye, ¿quieres ir a pelear tu cheque? Le digo, pues sí, le digo, eso no me podía cambiar. Te vamos, yo te llevo. Entonces me subí al carro con él y empezó a manejar y subí el vidrio del carro y de repente miré que empezó a fumar algo. Yo dije, pues, ¿qué sabes que estará fumando? Ya cuando regresé a la casa, no, pues regresé todo bien sonriente, todo bien así, donde me había puesto también bien así, bien loco, ¿verdad? Pero yo ni cuenta me había dado de qué era eso, hasta que después me explicó, no, esto es marihuana, esto es así, que no sé qué. Pero pues yo no sabía nada de eso, mi inocencia no sabía, ¿verdad? Pero entonces, como el demonio te va robando a veces lo que Dios te ha regalado, ¿verdad? Tu inocencia y todo eso. Pues ahí yo estuve estudiando en Estados Unidos, un año y medio en la escuela, y fue un poquito difícil, ¿verdad? Porque estudiaba, trabajaba, no tenía mucho apoyo, la verdad, era muy difícil. Hubo un tiempo que se me quedó el trabajo donde trabajaba en un restaurante donde trabajaba lunes a viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche, y fines de semana de 12 del día a 10 de la noche, y ahí estaba bien, o sea, porque podía ir a la escuela bien tranquilo, pero después hubo un problema en el trabajo, me despidieron, tuve que buscar otro trabajo. En ese otro trabajo pues entraba a las 5 de la tarde, salía a las 5 de la mañana. Prácticamente solamente dormía 1 hora o 2 y me iba a la escuela. Entonces no pude aprender mucho, aprendí poco, por lo menos siempre andaba desvelado, siempre andaba cansado. Entonces en esa casa que me moví, pues ahí estaba bien porque yo me iba a la escuela, trabajaba, prácticamente no miraba nada. Ellos tomaban, ellos ahí se drogaban, fumaban, pero yo no me juntaba con ellos porque pues yo estaba en mi ambiente, en la escuela, en el trabajo. Pero después de un tiempo también el demonio me puso una zancadilla por ese lado y pues sí, prácticamente el demonio siempre está buscando robarnos los sueños, robarnos lo que Dios tiene para nosotros. El demonio siempre está buscando la forma de destruir lo que Dios quiere regalarnos. Entonces me recuerdo que el trabajo pues ya no pude más que nada, pues en la escuela y en el trabajo pues les dije que mejor me cambiaran al otro turno y me salí de la escuela. Entonces empecé a trabajar de día. Estaba a las 5 de la mañana, salía a las 5 de la tarde y en la tarde llegaba a la casa y ahí cuando empecé a caer en vicio. ¿Por qué? Porque llegaba a la casa y empezaban los amigos ahí de que tómate una cerveza, que tómate un cigarro, y que vámonos al baile. Ahí es cuando empecé a descontrolarme. Y me recuerdo mucho que mamá siempre me decía, ¿cómo andas? Digo, no, pues yo bien, digo, por acá estoy tranquilo, pero no era cierto, ya andaba metiéndome en cosas que no estaban bien. Hoy un tiempo ya después me moví por otra casa, gracias a Dios, pues tuve un trabajo donde pude comprarme una casita y en esa casa pues yo cada fin de semana tenía fiestas, cada fin de semana hacía pachangas ahí, tenía más billar, entonces siempre llegaba gente ahí, se drogaban y de todo. Entonces ya andaba muy mal, ya empecé a meterme mucho a los bailes, a los vicios, a las drogas, a todo eso. Me recuerdo mucho que llegó un tiempo que pues yo empecé a irme a los bailes hasta 4 días por semana. Pues todo el dinero que prácticamente ganaba me lo gastaba en las fiestas, en los bailes. Entonces llegó al punto que ya estaba mal, pero pues bueno, yo no entendía por qué, pues cada que tomaba pues me acordaba de mi papá y me daba bien alto coraje, lo quería buscar y lo quería golpear. Yo me recuerdo mucho que cuando yo llegué ahí a ese lugar, se llama Brookshire, ahí cerca de Houston, yo sabía que él vivía ahí, pero en cuanto él se enteró que yo llegué para allá, él se movió para otra ciudad.
pues todo eso me calaba, y mis hermanos también, porque después me pude llevar a mis 2 hermanos para allá, y ya estando allá, pues también luego tomábamos y terminábamos enojados porque hablábamos de papá y queríamos buscarlo y queríamos golpearlo, queríamos hacer tantas cosas. Mi papá, sin darse cuenta, nos marcó mucho, mucho, y nos hizo mucho, mucho daño, pero él tuvo que me cuenta que yo de lo que hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no entendía todo eso, ¿verdad? Yo solamente tenía rencor, tenía resentimiento, tenía odio, y pues todo el tiempo andaba así como que tomaba, me enojaba para recordar eso. Entonces, después de un tiempo ya mamá dijo pues que quería estar para Estados Unidos con nosotros, y yo le decía, no, pues que está allá en México, ¿para qué te vienes para acá, para Estados Unidos? En México está bien. Yo no quería que se fuera para allá porque pues me iba a echar a perder las fiestas, me iba a empezar a regañar, que no saliera, que no tomara. Y pues no, mamá como quiera dijo, yo me voy para allá, y se fue. Pues ya llegó a Estados Unidos, y cuando yo la miré que llegó, pues la miré que llegó toda cansada, toda bien fregada del camino, ya que caminó bien hartas horas para poder llegar. Y pues ya al verla así dije, no, pues ya voy a cambiar, mejor, ya no voy a seguir en el vicio, ya no voy a seguir en la vida que estoy llevando, porque andaba con mujeres, andaba muchas cosas malas. Y dije, voy a cambiar mejor, porque pues ella no se merece que la trate así. Y pues bueno, así tardé algunos meses, y pues ella estaba tranquila, pero nuevamente volvía a lo mismo. Bebía, salía, tomaba, llegaba a la casa todo borracho, todo cayéndome ya de madrugada. Y mamá pues ahí en la sala esperando siempre. Y siempre que llegaba la encontraba con el rosario en la mano, y solamente me decía, mira cómo vienes. Y yo me decía, pues vengo bien, mira cómo vienes, te vienes cayendo y borracho. La mamá, ya vas a dormir. Le digo, no estoy haciendo ridículo, mamá. Le digo, ya, se dormir y ya déjeme tranquilo. Y pues mamá siempre orando, llorando por nosotros solamente, aguantando nuestros regaños, a veces si no salga, no hagas esto, no hagas lo otro. Pues yo me molestaba, y mejor me iba de la casa y seguía tomando. Entonces, mamá nunca se cansó, mamá siempre siguió orando. ¿Y por qué digo esto? Lo digo para todos los padres, madres que tienen hijos, que tal vez están desesperados, ¿verdad? De que sus hijos anden en vicios, anden en drogas, de que sus hijos anden bien mal. Yo solamente les comparto esto para que ustedes vean cómo la oración tiene poder, cómo la oración de una madre y un padre tiene poder, cómo Dios escucha esas oraciones. En el momento tal vez mamá pues no miraba ningún cambio, ¿verdad? Porque pues yo estaba solamente en los vicios, para arriba y para abajo, en bailes, mujeres, en todo ese ambiente. Hasta que pues de repente empezó pues Dios a orar, empezó Dios a escuchar las oraciones de mamá. Entonces iba a veces a la casa de un tío y siempre me decía, oye, te invito a un retiro, que es un retiro muy bonito, donde Dios quiere hacer cosas grandes contigo y que no sé qué. Y yo creo que como la mayoría de nosotros, pues en el momento nos molesta, nos incomoda. Yo le decía a mi tío, ay tío, ¿eso para qué? Le digo, es para gente persinada, para gente que no tiene nada que hacer, para gente sin oficio. Le digo, yo tengo muchas cosas que hacer, y yo no quiero ir a su retiro. Ándale, que Dios va a cambiar tu vida y que no sé qué tanto. Le digo, no, yo no quiero ir a eso, le digo. Y mi tío seguía insistiendo cada que miraba, porque yo llegaba a la casa de él y pues llegaba ya borracho, llegué a salir de la casa de él y chocar los carros, o sea, pasaba muchas cosas, y mi tío decía, vas a terminar mal, ¿no? Que no buscas a Dios. Y yo decía, yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, además yo no le hago daño a nadie, yo a nadie molesto, a nadie le hago nada. Y ese era mi pensamiento, de que a nadie le hacía daño. Luego mi tío me decía, y bueno, y todas esas mujeres con las que andas, y no sé qué tanto, le digo, bueno, pues ya ando con él porque ellas quieren, yo no lo busco, ellas son las que andan detrás de mí. Y buscaba la forma de justificarme. Yo miraba a la iglesia como algo aburrido, como algo que no era para mí. Yo miraba a la iglesia como algo para gente sin que hacer, sin oficio. Entonces mi tío siguió y no le hice caso. Pasó el tiempo y no le hacía caso, hasta que de repente un día Dios usa a un familiar y me dice, oye, ve ese retiro. Digo, no quiero ir. Digo, no, también. Dice, en ese lugar llegan muchas muchachas bonitas. Y le digo, ¿de verdad? Sí. Bueno, entonces digo, sí voy. Entonces yo llegué a ese retiro buscando prácticamente muchachas, buscando pareja, buscando a alguien. Y pues llego al retiro, y pues el retiro lo viví junto con mi mamá. Y mi mamá, pues ella estaba sentada mero al frente, yo como era rebelde, yo estaba mero atrás. Yo me recuerdo desde mucho en ese retiro, todas las atenciones fue lo primero que me tocó el corazón. Y esto se lo digo para pues, todos los servidores, ¿verdad? Para que entiendan qué tan importante es el atender a una persona desde que llegue, a una palabra que tú digas, Dios la usa para sanar a esa persona desde ese momento y empezar a orar a la persona. Yo me recuerdo mucho que llegué a ese retiro y pues bueno,
llegamos y que las inscripciones y te recibían y que le ayudo con la maleta y le cargo la maleta. En el principio eso también me incomodaba, que decían, oiga, le cargo su maleta. No, ¿qué puedo con ella? Pues yo voy al gimnasio, yo hago ejercicio, le digo, no, ¿qué puedo con ella? Ándale, déjame que la cargo. Pues está bien, si quiere cargarle, cargue. Y así como que las palabras de tanta atención como que me incomodaban porque no estaba acostumbrado a eso. Yo le digo a la gente en los retiros, le digo, yo a veces en esa vez que llegué al retiro me sentía como un perro de esos de la calle. Un perro de esos que pues todo el tiempo lo han maltratado, todo el tiempo lo han golpeado, todo el tiempo le han echado agua caliente, todo el tiempo le han gritado, todo el tiempo le han apedreado. Yo me sentía como ese perro prácticamente. Pues yo no quería saber nada de nadie, yo estaba en mi corazón muy lastimado y no me interesaba que nadie me dijera palabras ni nada. Yo ya estaba acostumbrado a eso, a estar siempre a la defensiva. Pero así como un perro cuando es bien agresivo, que tú te lo acercas poquito y ese perro lo primero que va a hacer te va a morder porque no está acostumbrado a que lo agarren. Entonces, pero ya le vas dando un poquito de comida, le vas dando un poquito de confianza y ese perro empieza a mover la cola, empieza a ponerse alegre. Pues así pasa prácticamente con nosotros cuando llegamos al retiro muchas veces. Yo recuerdo que llegué y que me decidió, me decía que esto, que lo otro, que si necesita algo nada más dígame, que si necesita algo nada más avísame, que estoy para servirle y que no sé qué tanto. Y me sentí como que estos locos que traen, hombre, estos locos, ¿por qué están con todo eso? Que muy atentos, seguro algo me le querés nada más. Y yo bien desconfiado, yo no confiaba en nadie, ni en mí mismo. Entonces, pues ya ahí nos reciben, ahí estábamos ahí en el recibidor donde estaban, de repente ya empiezan ahí, me acuerdo que el hermano José empieza a hablar, me tocó vivir el retiro con él, para la gloria de Dios, era un retiro muy hermoso. Y empieza a hablar, yo me recuerdo cuando empieza a hablar hasta me fastidiaba, hasta me daba como que enojo, porque lo escuchaba y alegre y feliz y contando chistes, y yo nada más así como que, qué ridículo, qué chistes tan, no, pues no tiene ni gracia, y no, ya iba bien cerrado en todo el sentido. Entonces escuchaba al hermano que hacía un montón de cosas, el hermano José, y yo me daba como incomodidad, no me sentía cómodo. Pues ya dije, bueno, pues ya estoy aquí, voy a ver qué, pero yo iba rebelde, yo no iba a hacer nada de lo que me decía, yo más iba a ver qué era eso y ya, pero no, yo más iba por curiosidad, yo no iba a ver que quería cambiar o algo, no. Si yo hubiera imaginado lo que Dios tenía para mí, yo creo que ni siquiera lo hubiera creído, porque pues la verdad, Dios me ha confiado mucho y no me lo esperaba, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya empieza el retiro, yo estaba sentado en la parte de atrás, mi mamá en la parte de enfrente. Empieza el retiro, pues ya saben cómo se hace, ¿verdad? Que pues se hace un tema, luego se hace oración y que pasen al frente, y que levanten las manos, que cierren los ojos. Pues todo eso lo decían, ¿verdad? Yo cada que se cierren los ojos, más los abrí. Levante las manos, pues las metí en las bolsas del pantalón. Que pase al frente, me quedaba mero atrás. Entonces siempre cada que había oración, la que pasaba al frente, mi mamá llora y llora, y no, ya, tan ridícula, ¿qué pasa ahí al frente, hombre? Algo que no se den cuenta que es mi mamá, porque cómo está haciendo esa ridiculez de estar llorando y llorando, hombre, qué tan débil es. Y miraba gente que lloraba y yo me decía, uy, qué débil. Cómo son tan chillones. Y me la pasé criticando a toda la gente prácticamente. Yo miraba que pasaban y lloraban y no, le lavan el cerebro. Y empecé a pensar muchas cosas, el demonio empezó a trabajar en mi mente. Cuando resulta que pasan los temas, yo casi no me podía abrir en ningún tema. De repente pasó el tema del papá y ahí sentí un nudo en mi garganta, pero me lo aguanté. De repente fue una lagrimita que se quería salir. Dije, no, ¿a dónde vas? Y no permití a Dios abrir mi corazón, porque Dios es un caballero y Él no entra a la fuerza si nosotros no se lo permitimos. Dios es un caballero, si tú no le abres tu corazón, Él no entra a la fuerza, Él entra cuando tú se lo permites solamente. Entonces, ¿qué pasa? Dios ahí estuvo tocando, pero yo no quise abrir la puerta, no quise abrir mi corazón. Pero resulta que prácticamente ya termina el retiro. Cuando termina el retiro, pues yo dije, bueno, qué bien, yo no sentí nada. Yo miraba gente que caía que en descanso, gente que lloraba, que gritaba, y dije, bueno, yo no sentí nada, seguro que pues yo estoy bien, seguro que pues Dios me trajo nomás por algo, para ver cómo está la gente de mal, y yo estoy bien. Y ya resulta que termina el retiro, salgo afuera, y cuando salgo afuera algo pasó que yo no me explico qué fue. Pero solamente pues ahora sé que fue Dios. ¿En qué? Salgo afuera y encuentro una paz, una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Prácticamente pues el retiro era encerrado, no sabíamos si era de día, si era de noche, no sabíamos absolutamente nada. En el retiro lo que me impactó mucho fue un hermano, un servidor, no sé si alguno tuviera, están en contacto con él, tengo tiempecito que no lo miro por ahí, hermano Miguel Buquín.
Me recuerdo mucho como este hermano, cada que salíamos a la comida, ahí andaba, hermano, quiero un poquito más de comida, hermano, le sirvo un poquito más, hermano, y andaba ahí bien atento. A mí eso me impactó mucho, la forma de servir, la forma de tratarnos, la forma de hablarnos, cómo nos preparaban la comida con tanto amor, y todo eso fue prácticamente como cambiando un poco el corazón, aunque no lo quería reconocer en el momento, y decía, a mí eso no me afecta en nada, a mí eso no me ayuda en nada, a mí no me interesa lo que hagan. Pero ya al salir afuera y encontrar esa paz, esa tranquilidad, no sé cómo fue que Dios me tocó, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué pasó entonces? No supe ni en qué momento Dios me tocó, y termina el retiro y salgo afuera y prácticamente todo diferente. No vuelvo a tomar, no vuelvo a drogarme, no vuelvo a fumar, no vuelvo a lo que son los bailes, no vuelvo a nada de eso. Prácticamente Dios arrancó de mí todo eso en un fin de semana. Y yo me quedé sorprendido cómo Dios hizo eso en un fin de semana. Y de ahí empecé a servir, iba a los retiros a servir. Me recuerdo que empecé a viajar a México bien seguido. Me venía a México a los primeros retiros que había. Y yo en el ministerio pues tengo prácticamente ya como, son 8 años, en febrero cumplí 8 años. Pues prácticamente me venía a México a servir y muchos me decían, oye, pero estás loco, vas casi cada 15 días. ¿Cuánto dinero gastas? Gastas bien harto en eso, estás loco. En el trabajo que trabajaba, estaba en una compañía de tornos, ahí pues siempre tenía problemas prácticamente porque pues me iba a los retiros, el mayordomo se molestaba, no le gustaba que saliera, me decía que perdía el tiempo, que pues el trabajo lo descuidaba y pues a mí no me importaba, yo no sabía por qué, pero yo empezaba a viajar y a viajar. Me recuerdo mucho que el demonio trabajaba en mi mente también en ese tiempo un poco, porque de repente me iba a los retiros y pues yo no era predicador, yo solamente pues era un servidor. Y entonces me iba a los retiros a México, pagaba mi vuelo de avión y todo, y pues me iba con los predicadores. Entonces llegaba a los lugares y a los predicadores pues sí, los trataban muy bien, y que siéntese aquí, pásale para acá. Y a uno cuando no era predicador prácticamente pues como que no lo trataban igual. Y el demonio me decía, mira, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Para qué vienes? Mira cómo te tratan ahí, cómo te tratan a ti. Y empezaba a meter eso en mi cabeza, mejor quédate en tu casa. Mamá también llegó un tiempo que también me empezó a decir así como que, oye, no viajes tanto, mira cómo está México, México está feo, hay mucha delincuencia, ¿qué tal si te secuestran? ¿Qué tal si te pasa algo? Mejor no vayas. Hasta que un día Dios le habló también a ella y le dijo, tú antes me pedías que le sacara de donde andaba metido en los vicios, en los bailes, en todo eso, y ahora que lo saco y lo traigo en mis cosas, no lo dejas. Entonces, ¿cómo te entiendo? Mi mamá desde esa vez me dijo, vete a donde Dios te mande, vete a donde Dios quiera, vete donde Dios te necesite. Y de ahí nunca más me volví a decir que no saliera. Dios fue obrando, yo me recuerdo que me iba enamorando cada vez más. En el trabajo pues tenía problemas por ya a veces andar en los retiros, cositas así, pero pues Dios seguía ahí. Yo en ese trabajo que estaba, pues bendito sea Dios, ganaba muy buen dinero. Yo ahí había años que hacía hasta $80,000. $80,000 en un año, pues es bastante dinero. Prácticamente yo ahí pues ganaba muy bien. Pero pues bueno, los planes de Dios eran diferentes a los míos. Yo ya tenía mi casa, tenía una camioneta nueva, tenía carros, tenía muchas cosas. Prácticamente mi trabajo ya, todo el dinero que agarraba lo tenía para mí porque ya tenía casi todo pagado, la camioneta, la casa y todo eso. Entonces, pues, de repente, ya después de unos años de andar sirviendo para arriba y para abajo, entonces Dios me tocó andar en muchos lugares, me tocó ir al África, andar en Honduras, El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos en algunos lugares, y aquí en México, pues bendito Dios, me tocó ir casi a todos los lugares. Estamos ahorita aquí en México como en 140 lugares que pues yo no me imaginaba que iba a estar al frente de todo esto. La verdad es una responsabilidad muy grande en la que Dios me está confiando. Entonces, aquí en México, pues los retiros son muy diferentes a Estados Unidos y yo sé que en Estados Unidos las personas que están ahí de repente escuchan que en México hay mucha violencia, que secuestran, que matan, y pues sí es verdad, no lo vamos a negar, ya sabemos que sí, tristemente México está pasando por una situación muy difícil, donde muchas personas están siendo secuestradas todos los días, muchos muertos, o sea, hay mucha necesidad. Yo les comparto esto para que oremos por México, por nuestro México. Sé que en Estados Unidos hay muchas personas de acá de México, ¿verdad?, que anhelaran estar acá, pero a lo mejor por papeles o por otras circunstancias no pueden venir. Entonces, para que oren mucho por México, por nosotros, para que pues pronto se termine todo eso. Entonces, pues sí, la situación es un poquito complicada ahora, pero Dios va acomodando todo. Yo creo que así como José el Soñador, que no sabía ni para dónde Dios lo llevaba porque me pasaba de todo,
Pues yo creo que sí me sentí en un tiempo yo también, ¿verdad? Que no le encontraba sentido a las cosas, no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba sentido a nada. Hasta que Dios nos fue mostrando por dónde es que Él me quiere llevar. Yo cuando estaba en el retiro me recuerdo que le cuestionaba, le preguntaba mucho, le decía, Señor, ¿por qué tú dices de todos los temas, cada tema que pasa, tú dices que nos amas, tú dices que estás ahí para nosotros, tú dices que nunca nos has abandonado? Pero entonces, ¿por qué? Le decía, ¿dónde estabas tú cuando papá no estaba? ¿Dónde estabas tú cuando papá nos abandonó, cuando nos cambió por otros hijos, por otra mujer? ¿Dónde estabas tú cuando nosotros queríamos algo y no podíamos tenerlo porque no teníamos un papá ahí? Y él le cuestionaba mucho eso, le decía, ¿por qué? Le digo, si dices que nos amas, ¿por qué nos permitiste todo esto? Y ahora lo entiendo porque Dios me lo ha hecho entender y me ha dicho, yo te permití que pasaras por todo eso, dice, para que tú entendieras a las demás personas cuando se te acercaran a ti. Cuando alguien te preguntara de algo acerca de tu niñez o algo, tú le puedes contestar porque tú también lo viviste, tú también lo experimentaste. Y Dios permitía todo eso por algo, pero yo no lo entendía en el momento. Entonces de repente ya se llegó un tiempo que de repente en una oración, pues siempre decía el hermano José, dice, Dios va a mandar a alguien para México pronto, alguien a que esté al frente allá, alguien a que vaya para allá. Y nada más decía, no, pues quién sabe quién será, quién sabe quién le tocará ese pez, pero bueno, hay que Dios le ayude al que se vaya. Yo estoy muy a gusto en mi trabajo, yo estoy muy tranquilo, y ni por la mente me cruzaba que fuera yo. Pero de repente Dios empezó a hablar, Dios empezó a mandar mensajitos, ya saben cómo es Dios de repente, cómo Dios actúa. De repente se me acerca una persona, oye, no sé por qué siento que Dios te va a mandar para México. Y dice, no, eso no creo. No, pues yo estoy aquí bien, tengo aquí mi mamá, tengo aquí mis cosas materiales, tengo aquí mi trabajo. No creo. Y después alguien más, de repente la hermana Gemma, me recuerdo mucho que de repente en un retiro me miró, y apenas me miró y se agarró a llorar. Y llegó y me abraza y me dice, pronto te vas a ir. Ya que con ella, pues, una relación muy bonita, ¿verdad? Como una mamá. Entonces ella se sentía así que como que se era un hijo suyo y me decía que te van a mandar pronto para México, te van a mandar pronto para allá. Y le decía, no, eso no creo que pase. Le digo, no creo, le digo, porque no, yo que estoy bien, yo que sirvo a Dios, yo aquí hago lo que Él quiere que haga, entonces no creo que me mande. Le digo, yo quiero mandar a una persona que esté allá a lo mejor, o una persona que pueda viajar y ya. Y pues resulta que de repente el hermano José ya me dice en oración, pues el Señor me pone que te vayas para México, que te vayas para allá, estar frente al ministerio. Y me casi, pero no, ¿cómo? Le dije, no, pues déjame ver. Y me recuerdo que pues pasaron días y yo me traía con eso en la mente, y empecé a leer un poco la historia de San Francisco de Asís, como cuando se encontró con Dios, Dios le pidió que le entregara todo, lo material y todo. Y dice, pero ¿cómo Dios me va a pedir eso? Pues no, yo tengo a mi mamá y mi mamá depende de mí, no creo que Dios me pida eso. Y empecé a leer la historia de él y me empecé a comparar mucho en ese sentido de que Dios cuando pide algo a veces lo pide lo que cuesta, lo que es un sacrificio. Pues resulta entonces que pues llega el momento en que José me vuelve a preguntar y le digo, sí, está bien, no voy. Entonces prácticamente pues dejo todo, dejo el trabajo, dejo mamá, dejo todo allá y me vengo para México. Y pues yo cuando me vine para México pues yo pensé que aquello iba a ser un poquito fácil. Y dije, no, pues México no va a ser fácil. Pero pues no, sí fue complicado. Y más cuando me dijeron a dónde me iba a ir. Cuando José me dice, no, pues que te vas a Guerrero. Yo cuando escuché Guerrero, pues yo escuchaba que Guerrero pues mataban gente, que en Guerrero pues había secuestros, que en Guerrero estaba muy fea la delincuencia. Y dije, pero ¿cómo era Guerrero? Dije, no, eso va a estar fuerte. Y pues ya que yo Guerrero, pues sí, la verdad sí está fuerte, sí nos está tocando andar en situaciones difíciles, y andábamos para arriba y para abajo cada fin de semana, y que no viajen de noche, porque de noche está peligroso, porque hay sicarios, porque está fea la delincuencia. Pero pues aquí en México es diferente a Estados Unidos, acá la necesidad es muy grande. La mayoría de predicadores pues trabajan, estudian, la mayoría de ellos pues no tienen transporte, tiene que uno pues, acá tenemos gracias a Dios unas venas en las que nos movemos, pero se dan cuenta que nosotros vamos a un retiro a veces hasta 8 o 10 horas de camino, y pues en la misma noche terminando el retiro, pues llevamos una traila. En esa traila llevamos trastes, llevamos sonido, llevamos Cristo, la Virgen, llevamos todo lo que es el retiro prácticamente, entonces vamos bien cargados. Luego tuve con la gente también 15 personas en la ven. Y prácticamente pues llego uno al retiro y pues hay lugares donde se rentan lonas, hay lugares donde no hay muchas comodidades, lugares donde pues nos tocan los retiros con baños de esos portátiles de los que usan en la construcción. Ya se imaginarán cómo es eso, habrán venido personas a servir y se quedan sorprendidos de cómo es el servicio acá en México, acá es muy diferente a Estados Unidos.
Acá uno no se baña los 3 días prácticamente, porque hay retiros que nos llegan hasta 1000. El retiro más grande que hemos tenido llegaron 2300 personas en Celaya. Pues prácticamente es un mundo de gente y pues a veces es difícil darle lo necesario. Pues imagínense, para que se bañen todos, y a veces para los baños se batallan, que no hay suficientes baños para todos, aunque se renten bastantes. Entonces sí, nos toca viajar luego muchas distancias, como estamos en todo México prácticamente, en diferentes lugares. Entonces a veces toca viajar hasta 12, 14, nos toca viajar hasta 25 horas. Una vez que fuimos a la sierra de Oaxaca, ya lejos dentro de la sierra, estamos más de 20 horas y la verdad nos quedamos luego atascados y tantas aventuras que pasamos por acá. La verdad que los invitamos a que si algún día vienen para México, vengan a servir y verán la diferencia. Sé que a veces allá, he ido a servir allá, hay comodidades, hay buenos baños, hay aire acondicionado, hay muchas comodidades que acá no hay. Acá prácticamente se le sufre un poquito en todos los sentidos. Entonces, pues más que nada valorar todo, valorar el servicio. Me tocó hacer retiros en la sierra, donde la gente se dedica a sembrar amapola, donde son 8 horas de camino hacia arriba, hacia la sierra. Y pues la gente dice, no tienes miedo ir para allá, y no te da miedo que te vayan a hacer algo, y no te da miedo que te vayan a secuestrar. Y yo nada más le digo, pues todo lo que Dios permite, Él sabe por qué lo permite. Si me tienen que secuestrar, Él sabe por qué. Si me tienen que hacer algo, Él sabe por qué. Y pues para la gloria de Dios tenemos ahorita ya más de, aquí en México tengo ya como 4 años y medio prácticamente. Y en 4 años y medio no hemos parado haciendo retiros y en diferentes lugares, pues los mismos padres están pidiendo ayuda porque de repente sienten que ya no pueden con todo lo que está pasando. Entonces, que pues más que nada es eso, cómo Dios nos ha ido cambiando la vida, cómo Dios nos ha ido transformando, cómo Dios ha hecho cosas en nosotros que pues, prácticamente no nos imaginábamos. Yo nunca imaginé pues, estar por acá, en todos esos lugares, conociendo estos lugares. No les voy a decir que no me da miedo, sí me da miedo humanamente, claro que sí, porque pues sabemos que estamos entre delincuencia, entre tantas cosas, pero pues también confiamos en Dios, de que Dios es quien tiene la última palabra en todo lo que hacemos. Entonces, pues sí, hace algunos años no imaginamos estar en esto, ni siquiera por la mente, pero pues Dios es bueno y Dios sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y en esta mañana pues quisiera invitar a todos los hermanos del ministerio, principalmente predicadores, intercesión, que levantemos esa oración, a que levantemos eso que Dios nos ha confiado, a que levantemos esas almas que ha puesto en nuestro camino, que de repente estamos pasando por situaciones difíciles, pero Dios tiene el control de todo. Y esta mañana quiero pedir a los predicadores que realmente busquen más la presencia de Dios, que busquen más enamorarse de Él, que busquen más seguir haciendo videos, seguir haciendo actividades para motivar a la gente. Sabemos que estamos pasando una situación difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado, y si Dios está con nosotros, pues todo va a estar bien. Entonces en esta mañana los quiero motivar a que ustedes le echen ganas, a que se la crean realmente, que no somos nosotros quienes elegimos a Dios, fue Dios quien nos eligió a nosotros, que nosotros no fuimos los que lo elegimos, claro que no, porque nosotros somos pecadores, porque fallamos, porque no somos perfectos, pero solamente Dios es perfecto y Él sabe por qué ha puesto la mirada en nosotros. Y así como Elías tuvo miedo, así como Elías huyó al desierto, y así como Elías le decía, mejor quítame la vida porque no vale más que la de mis padres, mejor quítame la vida porque pues ya tengo miedo, no sé qué hacer. Tal vez en esta mañana haya personas que se sientan de esa manera. Y yo te digo en el nombre de Jesús, que sigas perseverando, que sigas creyéndole a Dios, porque hay una diferencia muy grande. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Quien le cree realmente a Dios es aquel que no va a tener miedo a enfrentar lo que venga, es aquel que no va a tener miedo a seguir adelante. Y hoy en esta mañana, levántate, y hoy en esta mañana come del alimento que Dios te manda, come de esas palabras que Dios te manda, palabra de vida, de la Biblia, eso te va a llenar espiritualmente. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que sigas perseverando, que no eches en saco roto lo que Dios te ha regalado. Dios te ha regalado talentos, Dios te ha regalado muchas cosas para que tú sigas adelante. Dios te ha regalado el talento necesario para que tú sigas motivando a los demás. Tú eres una luz para las naciones, tú eres una luz para aquellos que necesitan el día de hoy. Tú eres una luz, atrévete a creerlo que Dios ha puesto algo especial en ti. Dios puso la mirada en ti, Él no se equivoca. Tal vez tú mires miles de defectos en ti, tal vez tú mires miles de cosas que no están bien, pero sé que Dios es el que te eligió y sé que Dios es el que te está purificando por medio de este proceso. Si estás pasando una situación difícil, una enfermedad, entrégatela a Dios y confía en que pronto todo estará bien.
Recordemos que en este mundo solamente estamos de pasada. Recordemos que en este mundo solamente vamos de pasadita. Esto solamente es un instante. La verdadera felicidad va a ser en la eternidad, en el cielo, junto con Papá Dios. Hoy invito a todos los países del ministerio, donde esté el ministerio, en Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, África, en todos los lugares en México, donde nos están escuchando en Estados Unidos, a que perseveren, a que le echen ganas, a que sigan adelante, a que sigan orando por el hermano José, para que el Señor le siga dando la sabiduría, la fuerza para seguir adelante. Tal vez muchos no se dan cuenta realmente de todas las necesidades que están pasando muchos en el ministerio, pero la mirada tiene que estar puesta en Jesús, la mirada tiene que estar puesta en Él. Usted es el único que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Hoy en esta mañana yo te invito a que tú te levantes si te has caído, a que tú te levantes si estás en el suelo. Tal vez ahorita muchos han caído en vicios, tal vez muchos han caído en tanta desesperación, en tanta tristeza, en tanto desánimo. Pero hoy en esta mañana yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Jesús en esta mañana ha venido a levantarte, ha venido a decirte que todo se puede. Y así como Elías, que estaba tirado en ese desierto, que estaba ahí ya queriendo morir, que estaba ahí deseando morir, que estaba ahí pidiéndole a Dios que mejor le quitara la vida. Pero Dios, en vez de hacer eso, le mandó a un ángel para que le diera de comer. Hoy Dios en esta mañana manda un ángel a tu casa para que te despierte, para que te levante, para que te dé ese alimento que tú necesitas para seguir adelante. Tal vez estás pasando una necesidad con tu familia, tal vez tu familia está pasando esa necesidad, tal vez te duele ver a tu familia y no le puedes dar lo necesario. Dile a Dios que te dé lo necesario. Estaba leyendo la historia de Elías. Como Elías, Dios lo mandó a un lugar donde no había comida y Dios le mandó a unos cuervos a que le llevaran pan por la mañana y por la tarde carne. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dejar solo, Dios te va a dar lo necesario, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y hoy en esta mañana, levántate, en esta mañana sigue creyéndole a Dios le agrada cuando le crees, a Dios le agrada cuando tú pones tu confianza solamente en Él. Y aunque todo se mire como que imposible, que aunque todo se mire como que no va a ser fácil, créeme que los verdaderos valientes, los verdaderos guerreros, Dios los forma de esta manera, pasándolos por tribulaciones, porque la tribulación te hace más fuerte, la tribulación te hace mucho más fuerte. Yo sé que donde quiera que te encuentres, tú vas a empezar a sentir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empezar a llenar de una forma como hace tiempo no lo sentías. En esta mañana clamamos al Espíritu Santo que venga y nos llene de la cabeza a los pies, que ponga ese fuego en nuestros labios, que ponga esa espada puntiaguda, esa espada en tu lengua, para que cada palabra que salga de tus labios sean palabras que puedan penetrar en lo profundo de cada corazón. Muchas veces yo he visto cómo las palabras llegan de la nada, cómo de repente alguien está hablando la palabra de Dios, esa palabra penetra en un corazón y de repente empiezas a experimentar el amor de Dios. Yo creo que en esta mañana tú vas a experimentar el amor de Dios. Yo creo que en esta mañana tú vas a experimentar lo que es el verdadero amor. Tú que estabas triste, vas a recibir esa alegría. Tú que estabas desanimado, vas a recibir esa fortaleza. Tú que estabas con esos pensamientos de suicidio, vas a sentir esos deseos de vivir, esos deseos de servir a Dios, esos deseos de servir al prójimo, esos deseos de ver la vida de una manera diferente. Esta mañana levántate, come, toma de lo que Dios te dé en esta mañana. Toma ese fuego de Dios, toma ese fuego de Dios, ese cáliz. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y en esta mañana cubrimos tu casa, cubrimos tu familia, cubrimos a todos tus seres queridos, cubrimos a toda tu familia, para que tú puedas recibir esa bendición. Y así como Dios a mí me sacó de la nada, de esos lugares donde andaba perdido, de esos lugares donde me estaba drogando, así como me sacó a mí, te quiere sacar a ti de donde quiera que te encuentres en este momento. No quiere que te pierdas, Él quiere que tu alma se salve. Dios tiene un proyecto para ti y es que estés a su lado por toda la eternidad. En esta mañana yo te invito a que reflexiones, a que valores. ¿Cuántas veces nos ha pasado como Elías? Elías vio la gloria de Dios, imagínate, cayó fuego del cielo, ese fuego del cielo, algo increíble, algo sobrenatural. Y él vio la gloria de Dios en eso. El holocausto, ese animal que estaba ahí sacrificado en leña mojada, y Dios mandó ese fuego de lo alto, y ese fuego quemó ese holocausto, lo consumió, y ahí vio la gloria de Dios. ¿Y qué pasa este hombre? Me imagino que se bajó orgulloso de sentirse que Dios lo respaldaba, de sentirse que Dios estaba con él, de sentirse que Dios lo había respaldado en todo esto que él pidió. Imagínate, él dijo, manda fuego, y mandó fuego. Él vio la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa después? Empieza a tener miedo. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Vamos a un retiro y todo hermoso, miramos los milagros que hace Dios, cómo Dios sana a personas, cómo Dios levanta
enfermos, cómo Dios levanta personas de sillas de ruedas, cómo Dios hace tantos milagros en los retiros, y tú los puedes mirar y ¿qué dices tú? ¡Wow! ¡Qué hermoso Dios! Yo lo quiero servir. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Yo sirvo a Dios, venga lo que venga. Yo sirvo a Dios, no importa lo que pase. Yo sirvo a Dios en contra de lo que sea. Pero apenas salimos de un retiro y de repente empezamos a vacilar nuevamente. Y empezamos a caer en cosas que le desagradan a Dios. Ahorita que estás en casa, tal vez tú seas una persona que ha vivido el retiro. Tal vez tú seas una persona que ha ido a servir muchas veces. Tal vez tú seas una persona que hasta predica o coordina. Tal vez en este momento ni siquiera estás dando buen ejemplo en casa. Tal vez en casa pues estés de repente de mal humor con tus hijos, maltratándolos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Yo te invito a que le pidas a Dios la paz y el amor a tu corazón para que lo sigas compartiendo a toda tu familia, principalmente a tus seres queridos. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero también sé que Dios te lleva de la mano. Yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a lo que era antes, ni siquiera lo imagino. No sé cómo sería mi vida si no me hubiera encontrado con Dios. No sé cómo sería mi vida si Dios no me hubiera tomado de la mano. Hoy te invito en esta mañana a que reflexiones lo que Dios tiene para ti. Hoy te invito en esta mañana a que confíes en Dios y que todo va a estar bien. Yo sé que ahora estamos viendo muchas noticias y noticias que nos espantan porque hablan tantas cosas. Yo te invito a que te pongas en oración, a que levantes ese clamor a Dios y a que pongas tu confianza en Él y verás cómo todo va a ser diferente. Comparte con tu familia, aprovecha la vida que puedes. Aprovechala porque después vienen los retiros y después tiene uno que salir un poquito más, de repente no tienes que sacrificar más de tiempo. Aprovecha tu familia, comparte con tu familia y demuéstrale cuánto les amas. El verdadero amor se demuestra en los tiempos difíciles. Cuando todo es fácil, todos amamos a Dios. Cuando todo está bonito, cuando todo es hermoso, gracias Señor, gracias Señor. Pero cuando todo se empieza a complicar, a veces empezamos a renegar. Y Dios quiere que lo amemos en las buenas y en las malas. Dios quiere que siempre estemos ahí con Él, que siempre seamos sinceros con Él. Y pues bueno, para los que no me conocían, como les digo, mi nombre es Francisco, estoy acá en México, al frente del ministerio. Para la gloria de Dios, hay muchos lugares los que han abierto y muchos más que se siguen abriendo. Entonces pido mucho de sus oraciones por nosotros, pidan mucho por nosotros. De verdad que acá hay mucho sacrificio, al igual que en todo el ministerio. Yo sé que hay lugares también a la pobreza es extrema, ¿verdad? Donde hay muchos servidores que yo conozco, ¿verdad? Que a veces hasta caminando llegan a los retiros, a los seguimientos, porque a veces no tienen dinero para transporte. Entonces, pues Dios hace la obra, ¿verdad? Dios siempre nos da lo necesario. Yo les pido pues que sigamos orándonos por otros. Saludos a todos los hermanos en diferentes lugares que nos están escuchando. Y en esta mañana pues los invito a que renueven ese amor hacia Dios, que si se han desanimado pues vuelvan a encontrarse con Él y que sigan luchando, sigan perseverando y que sigamos en oración por la iglesia, por el Papa, por los obispos, para que tomen buenas decisiones y para que pronto volvamos a la normalidad y pronto volvamos a poder estar en esas misas, en esos retiros. Y pues bueno, va a ser un poquito difícil por lo pronto los retiros, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, pero primeramente Dios pronto todo esto se arregle y todo se acabe para que podamos volver a hacer nuestra vida normal y pues motivarlos a que sigan perseverando. Y bueno, hermano José, no sé si por ahí me escuchas. Sí, claro que te escucho. Bueno, pues gracias Francisco por haberles compartido esta mañana la experiencia. Francisco, ¿qué es lo que, pues como todo, de repente pasamos momentos difíciles, como el mismo tema lo estaba compartiendo el profeta Elías? Por ahí pasó un momento difícil que ya no podía más. ¿Qué es lo que a ti te anima cuando tú te sientes ya sin fuerza? Porque eso es normal, como humano de repente. El profeta ya no quería vivir, el profeta Jeremías ya no quería hablar de Dios. ¿Qué es lo que a ti te levanta y encuentra esa fuerza para seguir adelante? Sabemos que tenemos que estar puesta nuestra mirada en Cristo y la oración, pero a veces hay ciertas cosas que lo levantan a uno. ¿Qué es lo que a ti te da esa fuerza a seguir adelante, aparte de la oración y del ayuno? Pues más que nada, también es como pensar en lo que Dios está confiando, en las almas que están allá afuera necesitando. A veces, pues, de repente por ahí un mensaje, de repente un pensamiento que te llega a tu cabeza, de repente por ejemplo, el otro día que estaba transmitiendo en el video ese de Honduras, de la gente de allá, como el sacrificio tan grande que hacen, como les toca tan duro hasta para estudiar y eso. Pues esas cosas son las que luego te motivan a echarle ganas al ver la necesidad tan grande que hay, al ver cuántas almas están
se están perdiendo, cuántas personas pues de repente están necesitadas de Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso más que nada lo que tú ves a tu alrededor. Mira la necesidad tan grande que hay de Dios en tantos lugares, en tantas cosas. Ahora los mismos sacerdotes, a veces mira la necesidad tan grande de Dios, ¿verdad? Como ellos también andan ahorita deprimidos, andan un poquito desanimados, también andan con su lucha. Entonces todo eso motiva para seguir echándole ganas y seguir pues levantándose y levantándonos para seguir buscando las almas para Cristo. Sí, la verdad que ha habido tanta conversión en México. Realmente a mí lo que me anima mucho también. Gracias por escuchar esta edición de Avivando el Fuego con el Movimiento Católico, conquistando las naciones para Cristo. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y que compartas esta edición con tu familia y tus amigos. Te invitamos que te suscribas en nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook y iBooks.